El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisaño tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados. Lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando el segundo domingo de Adviento, en este año que recorremos de la mano del Evangelio de Lucas, y nos encontramos con este texto sumamente interesante, en el que en realidad tendríamos dos cosas para destacar. La primera es el cuadro histórico que hace el autor del Evangelio para situarnos en un momento dado, preciso, de la historia. Es decir, la presencia del Señor Jesús en el mundo y aquellos que lo acompañaron en este camino de anuncio del Evangelio, en este caso Juan el Bautista, el precursor, aquel que anuncia su llegada, no es una presencia mítica, no es una presencia, no es una leyenda. Es decir, el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, la vida de Juan el Bautista, la Virgen María, San José, etcétera, 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 los apóstoles, no son personajes míticos, sino que son personajes históricos reales, porque su vida se desarrolló en un momento X de la historia, y en un momento precisamente muy bien definido. Así como cuando leemos el comienzo del Evangelio de Lucas, nos ubicamos en la época del reinado del emperador Augusto, aquí, cuando comienza el ministerio de Juan, estamos en la época de Tiberio, el emperador romano, un personaje histórico conocido, de existencia cierta, y cuyos datos respecto de las fechas, etcétera, se podrá cometer algún error, pero son datos precisos, concretos. Y también están estos otros personajes que gobernaban en la Galilea, que gobernaban en la Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la presencia de los tetrarcas, la presencia del procurador, y son personajes concretos, históricos. Es decir, la existencia de Jesús es un hecho histórico, no es un mito, no es una leyenda. Y por consiguiente los personajes que lo rodearon también son personajes históricos. Juan el Bautista, Zacarías, la Virgen, San José, etcétera, los apóstoles, etcétera, etcétera. Anás y Caifás. Son personajes que realmente existieron. Eso, el primer punto que quiero destacar y que me parece importante tener en cuenta también cuando llega el momento de tener que encontrar nuestras raíces de fe y
nuestra historia de fe. El segundo elemento es esta palabrita que aparece en la liturgia de hoy y que se repite bastante, porque también la vemos en las otras lecturas, y es el verbo preparar. Hay que preparar. Aquí lo que tenemos es este llamado, esta predicación que hace Juan el Bautista, de preparar el camino del Señor. Preparar el camino del Señor implica muchas cosas. Y esta palabra, este verbo preparar, es un verbo que usamos mucho en nuestra vida, porque siempre estamos preparando algo. Y siempre tenemos que preparar algo. Y siempre este preparar se refiere también a nuestras responsabilidades en los distintos ámbitos de la vida. Desde tal vez la más elemental y la más pedestre, como es la de preparar la comida, hasta preparar distintos hechos, distintas actividades que realizamos en nuestra vida. El estudiante se prepara para dar examen, se prepara para ir a clase, sea a la universidad, sea a la escuela. El profesor se prepara para dar clase. El médico se prepara para poder ser médico. Y esa preparación tiene que ser constante, pues se tiene que actualizar siempre. Cuando el cirujano va a hacer una operación, se prepara, coteja los estudios del paciente, revisa al paciente, prepara una estrategia para la operación que va a realizar. No es que va a tontas y a locas con el bisturí en la mano a ver qué pasa. El seminarista se prepara para el sacerdocio, se prepara intelectualmente, estudia teología, estudia filosofía, pero se prepara también espiritualmente, con la oración, con la devoción mariana, con la liturgia de las horas, etcétera, etcétera, con el estudio de la palabra de Dios. Siempre nos estamos preparando para algo. También nuestra vida tiene que ser una preparación para ese momento final de encuentro con Dios. O sea que a lo largo de nuestra vida también nos tenemos que preparar para la muerte. Aunque parezca ser un tema tabú, pero es así. Porque sabemos que ese final inexorablemente va a llegar. No sabemos cuándo ni cómo, pero sabemos que va a llegar. Por eso es que necesitamos estar preparados. Y necesitamos prepararnos a lo largo de nuestra vida. También acá tenemos que preparar el camino al Señor. Ese Señor que viene a nosotros, cuya primera venida la vamos a recordar en la Navidad, pero también esa segunda venida que va a tener lugar al final de los tiempos o al final de nuestra vida. Entonces tenemos que preparar el camino del Señor. Tenemos que aplanar las colinas, rellenar los valles, allanar el camino, para que el Señor llegue con mayor facilidad y también para que ese nuestro encuentro final con el Señor sea un encuentro festivo y gozoso, donde nos encontremos con aquel que le da sentido a nuestra vida. Por eso es que estas palabras de Juan el Bautista, preparen el camino del Señor, siguen resonando en nuestros oídos y tienen sentido en todos los tiempos. No son palabras que él dijo en aquella época solo para aquella época. Las dijo en aquella época para aquella época porque el Señor estaba viniendo físicamente, pero las sigue diciendo para nosotros y sigue resonando en nuestros oídos y tiene que seguir resonando en nuestros corazones y en nuestra alma, porque siempre necesitamos estar preparados para el encuentro con el Señor. ¿Qué significa este allanar los caminos? Este rellenar los valles, aplanar las colinas. Significa ir limando o rellenando esas colinas o esos valles que nuestros pecados han hecho en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque
al final de cuentas, donde el Señor quiere nacer, donde el Señor quiere vivir, donde el Señor quiere crecer, es en el corazón de cada uno de nosotros. Y es en nuestros corazones donde el Señor va a hallar el mejor pesebre que podamos preparar. Entonces, preparemos nuestros corazones, allanemos los caminos, recorramos un camino de conversión, escuchemos este llamado de Juan el Bautista a aplanar las colinas y rellenar los valles, a allanar el camino, y preparemos para el Señor un corazón bien dispuesto. Porque la Navidad es el encuentro entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre, en la persona de Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero también, para preparar el camino, tenemos que conocer a aquel a quien vamos a recibir. Entonces, este tiempo de Adviento podría ser un momento propicio y adecuado también para refrescar en nuestras mentes y en nuestros corazones el catecismo de la Iglesia, para conocer aquello que nos enseña la Iglesia, aquello que nos enseña la Iglesia desde hace 20 siglos. ¿Quién es Jesús? ¿Qué representa Jesús en la historia, en la Iglesia? Conocer al Señor, conocer las verdades de nuestra fe, porque solamente podemos amar aquello que conocemos. Si no conocemos, podemos estar diciendo cualquier cosa, como de hecho sucede, porque muchas veces sin conocimiento se dice cualquier cosa. Entonces, conozcamos nuestra fe. Aprovechemos este tiempo. Retomemos el catecismo de la Iglesia y aprendamos un poco más sobre nuestra fe. Así también estamos preparando el camino para el Señor. Pidámosle al Señor que abra nuestras mentes y nuestros corazones para conocer a Cristo el Señor y para prepararle un corazón bien dispuesto para que Él nazca en esta Navidad, en el mejor pesebre que podemos hacer, nuestro corazón. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.